Perfecto. Ya tenemos esto aquí. Bueno, pues eso, simplemente recordar, que habíamos hablado de las lumbreras, que no había que adorarlas, por supuesto, pero también veíamos dos advertencias importantes, porque sí había que observarlas. Entonces, ante la observación de los astros, las señales, justo esta mañana estaba mirando que la constelación que aparece en esta época en los cielos es la constelación de Aries. Entonces me llama mucho la atención que vamos a entrar en el mes de Aviv, en el mes del Aviv, como explicábamos ayer en el Evo, donde se sacrifica un cordero, ya fuera de las ovejas o de las cabras, y en el cielo aparece una constelación que tiene que ver con también pues en este caso, una oveja, ¿no? Con lo cual se llamaba la constelación del borrego antiguamente. Muy significativo. Por lo tanto, sí, hay que observar los cielos, hay que observar las estrellas, pero no para adorarlas, pero tampoco había que tener miedo de esas señales que habían en los cielos, ni se podían usar mágicamente. ¿En qué sentido? En el sentido de hacer vaticinios, augurios, profecías que no vienen de parte de Dios, porque todo eso es algo que está condenado por la Torá. Y Dios en la Torá nos dice, mira, eh, si habla el profeta y tiene a la osadía de hablar en mi nombre sin que yo lo haya enviado, pues tiene una consecuencia, ¿no? Entonces, pues ahí están, son señales que Dios utiliza, Dios nos habla a través de ellos, tenemos que conocer los tiempos que marca Dios a través de eso, pero teniendo claro estas advertencias con las que terminábamos la clase anterior y sobre todo quiero hacer énfasis de manera especial de cara a este eclipse que va a haber ahora el 8 de abril, que es justo el inicio del mes, que parece que otra vez volvemos a tener aquí un fin del mundo. Cuidado con estas alertas, porque como comentábamos, creo que era con Silvita, en esta semana generan un efecto anestésico y es como la historia o el cuento de Pedro y el lobo, que viene el lobo, que viene el lobo, que viene el lobo, que viene el lobo, y el lobo no viene hasta que es verdad. Pero cuando es verdad, la gente ya está tan anestesiada que sea mentira que no se aperciben del peligro. Con lo cual también tenemos que ser cuidadosos a la hora de anunciar fines del mundo, porque si no lo que estamos haciendo es anestesiar a la gente. Y cuando de verdad llegue, la gente no se lo va a creer. Entonces, creo que ante todo, ante este tema, ante todo este tema, cautela sobre todo, cautela. Pues bien, seguimos con lo que tenemos para hoy. Ya habíamos visto este propósito, el propósito es señalar, separar, ya lo habíamos visto ese bocadillo que teníamos ahí. Dominar, simplemente voy a leer el texto y vamos a ver un poquito más cuando entremos en la interpretación simbólica de los astros, qué otras realidades o qué otras entidades tienen los mismos propósitos. Ahí hablaremos un poquito más de dominar, pero simplemente el texto nos dice en Génesis 1:16, la luminaria grande para dominio del día, dice, et amaor agadol lememshelet ayom, et amaor agadol, y la lumbrera grande para dominio, literalmente, es un término de gobierno, de ejercicio del gobierno, por tanto, de señorío, ¿bien? Esta palabra, dominio del día, ayom, por lo tanto, la luz, y luego la luminaria pequeña, que la tenemos aquí, beet amaora katón, lem shelet alaila, a la noche. Entonces, ambas tienen que dominar, pero dominan diferentes esferas, gobiernan sobre diferentes esferas, ¿sí? Aquí creo que nos daría para mucho si nos metiéramos en lo simbólico. Lo vamos a hacer, pero no nos vamos a adentrar tanto como se podría. Voy a ir dando paso. Se está conectando algunos alumnos ahora, permitidme. Muy bien, bienvenidos a todos los que os vais incorporando. Seguimos entonces con el tema del dominio de la lumbrera mayor
lumbrera pequeña. Y luego en el verso 18 se nos vuelve a recordar este propósito, Belim Shol, Vayom Ubalaila. Y para dominar, aquí así se emplea verbo, y para dominar en el día, Vayom, y en la noche, Balaila. Bien, así que este es otro propósito que, insisto, vamos a profundizar en él, en qué significa esto a nivel simbólico, un poquito más adelante. Ahora, justo lo que os decía, veremos más al respecto en la interpretación simbólica. Ahora, de estos tres propósitos, este era uno, ya teníamos señalar, y había uno central. El central era alumbrar, que además en el texto se repetía por 2 veces. Entonces nos decía en el versículo 15, para alumbrar sobre la tierra, le'air al haaretz, y en el verso 17 nos volvía a repetir, le'air al haaretz, la misma frase para alumbrar sobre la tierra. Así que teníamos este por 2 en el propósito de alumbrar. Pues bien, en este le'air, para alumbrar, y la palabra meogot, que la tenemos aquí, lumbreras, ¿vale? Que es casi, fijaros, es la misma familia. Aquí teníamos la Aleph y la Reish, aquí tenemos la Aleph y la Reish, y la palabra or, que la teníamos de esta forma, perdón, iría aquí el punto, o, que era la palabra luz. Todo esto son palabras de la misma familia. Entonces, cuando uno busca en el Tanaj, en la Biblia hebrea, la palabra meogot en plural, maor en singular, ocurre algo muy curioso y es que se establece algo que ya habíamos visto en un día anterior, que es una conexión con el Mishkan, una conexión con el tabernáculo. Sí, ya habíamos establecido más o menos ahí algunos paralelos, pero de manera especial en este caso con esta familia léxica aparece una conexión muy clara entre la creación y el Mishkan. En concreto con el cuarto día, las lumbreras o las luminarias y un objeto del Mishkan que es el cuarto. Al menos hay 3 coincidencias entre la menorá, ese cuarto objeto del Mishkan, y las luminarias. Estas coincidencias son las siguientes. En primer lugar, ambos están ocupando un cuarto lugar. La menorá es el cuarto objeto. Como os decía, las luminarias aparecen en el cuarto día, o son puestas en los cielos en el cuarto día. Este es el esquema que ya vimos en su momento, cómo había un paralelismo entre cada día de la creación y el elemento creado y el objeto que había en el Mishkan. Bien, solo esto es a modo de recordatorio. Y hacemos énfasis ahora en este cuarto objeto, que es la menorá, que la tenemos aquí, y las lumbreras. Y vamos a ver cómo ambos están conectados por esas 3, al menos esas 3 coincidencias entre ambos. La primera, como decía, cuarto día, cuarto objeto. Luego tenemos un propósito común. Sirven para lo mismo. Si leemos, por ejemplo, aquí en Números 8:2, dice, habla a Aarón y le dirás, cuando hagas subir las lámparas, literalmente esto es lo que tenemos en el texto, recordemos, hagas subir las lámparas, que es esto que tenemos aquí, vea loteja, hacia el frente de las faces del candelabro, de las faces de la menorá, alumbrarán las 7 lámparas. Esta palabra, bueno, este verbo, de vuelta, fijaros la raíz, la Aleph y la Reish, que la teníamos de Or, de luz, de Meogot, volvemos a tener la familia léxica, es de la misma, es otra conjugación del mismo verbo alumbrar que teníamos en Génesis. Bien, de hecho, aquí os lo pongo, Génesis 1:17. Fijaros el verbo le'air, aquí decíamos para alumbrar al haaretz sobre la tierra. Bueno, pues la menorá tenía que también alumbrar las lámparas de la menorá. Aquí tenemos, fijaros, Aleph Yod Reish, Aleph Yod Reish. Mismo verbo, solo que diferente conjugación. Igual que en español tenemos un mismo verbo, pero se conjuga en diferentes tiempos. Bueno, pues esto es lo que está ocurriendo aquí. Pero
tienen un mismo propósito, un mismo sentido, que es el de alumbrar. Aquí la palabra or, alumbrar, iluminar, son las mismas letras del sustantivo. En este caso el verbo y el sustantivo comparten consonantes, la palabra luz, y es de la misma familia que maor, lumbrera o luminaria. Bien, tal y como os he comentado hace un momento. Entonces tenemos ya cuarto lugar, la menorá, cuarto objeto, las luminarias en el cuarto día, el mismo propósito, que es alumbrar, y muy curioso aquí el número 7, que es la menorá que tenía 7 brazos, la creación tiene 7 días, por lo tanto vemos también ese paralelo. Y no solo eso, sino que vamos a ver algo muy curioso con la palabra maor. Habíamos mencionado en su momento, cuando veíamos esta palabra maor, luminaria o lumbrera, y sus diferentes construcciones que aparecían en todos estos textos. Bien, si queréis tomar nota y luego lo veis, vais a comprobar que efectivamente, pues Génesis 1:14, 15, 16, en Éxodo, en Levítico, en Números, y luego ya todo esto está dentro de la Torá, ¿bien? Y aquí tenemos pues Salmos, dos de los Salmos, 74:16, el 98, y en Proverbios 15:30 y en Ezequiel 32:8. 4 citas que no forman parte de la Torá, pero también aparece la palabra Maor en sus diferentes construcciones, es decir, puede aparecer en singular, puede aparecer en plural, puede aparecer con una preposición, puede aparecer con el artículo, puede aparecer sin el artículo, bien, de diferentes maneras la vamos a tener en todos estos textos. Ahora, lo curioso es que si comparamos todas las ocurrencias del término, vamos a encontrar que de todas ellas hay 7, y recordemos que el tema del 7 lo estamos viendo porque la menorá tiene 7 brazos y tenemos 7 días en la creación, y es curioso que hay 7 ocurrencias con artículo y escritura plena. Escritura plena significa que lleva la baf esta, podría no llevarla, sería escritura defectiva. Escritura plena es que lleva esta baf y aparece así, Amaor. Y los textos donde aparece Amaor, que sería la lumbrera o la luminaria, son Génesis 1:16, que aparece 2 veces, Éxodo 35:14, que aparece 2 veces, Éxodo 39:7, por lo tanto ya serían 5, 2 y 2, 4, más 1, 5. En Números 4:9, 6 y en Números 4:16. En estas 7 ocasiones tenemos el sustantivo de la misma forma. En el resto, aunque hay algunas coincidencias, ninguna otra coincidencia llega al número de 7. Bien, solo cuando lleva el artículo es cuando aparece 7 veces. La lumbrera, la luminaria. Igual que los 7 brazos de la menorá. Por lo tanto, volvemos a tener un vínculo, una conexión, y fijaros que todas, están dentro de la Torá. Bien, no tenemos, en este caso, aparecen construidas de otra forma, pero no con el artículo. Entonces, más que llamativo, porque la menorá también es un objeto que lo tenemos su descripción, cómo se hizo, también en la Torá. Entonces volvemos a tener esa conexión entre las luminarias y la menorá con el número 7. Y las 7 veces que aparece la palabra Amaor, que es lumbrera luminaria con el artículo. Por lo tanto, la lumbrera, la luminaria. Y cada una de las lámparas era una luminaria, era una lumbrera. Cada una de las lámparas de la menorá. Recordemos que en este sentido el Mishkan es un microcosmos. ¿Sí? Era como un cosmos en pequeño. ¿Vale? Para que nos entendamos. ¿Qué es lo que Dios está ordenando en Génesis 1? Dios está ordenando el cosmos, que está desordenado en ese momento. ¿Bien? Entonces, bueno, ya tenemos los propósitos, que eran separar, señalar, alumbrar y dominar. ¿Sí? Separar lo poníamos como bocadillo porque aparece al principio y aparece al final.
luego teníamos estas dos acciones en esta estructura quiástica que se le llama, y luego en el centro alumbrar. Bien, señalar y dominar, aunque son verbos diferentes, vamos a ver que tienen funciones similares, ¿sí? Son conceptualmente sinónimos. Obvio, no son la misma acción, pero el hecho de que las lumbreras señalen es también una manera de ejercer el dominio, porque están estableciendo ciertos tiempos que son importantes para ciertos acontecimientos. Bien, entonces tenemos ahí a nivel conceptual eh, una similitud o sí, una similitud entre ambas acciones. Bien. Ahora, nos vamos y así entramos con esto a la interpretación más simbólica y vamos a verlo a través de mismos propósitos, pero distintas entidades. Es decir, no vamos a hablar de las lumbreras y las luminarias ahora, sino que vamos a hablar de tres entidades que casualmente, entre comillas lo de casualmente, tienen los mismos propósitos que tienen también las lumbreras o las luminarias. Hay al menos otras tres entidades que yo haya podido encontrar en la Biblia que tengan esos mismos propósitos. Y son, prestad atención porque seguramente os suenen, la Torá, y cuando hablo de la Torá, lo hablo ahora en un sentido no solo de lo que es el Pentateuco, los primeros 5 libros, sino también en un sentido amplio el Tanaj, la Biblia. Tanaj, Biblia hebrea, y cuando hablo de Biblia, hablo de la Biblia cristiana que incluye el llamado Nuevo Testamento. Bien, entonces, la Torá, pero también pensemos en el Tanaj, en la Biblia, va a tener los mismos propósitos que tienen las luminarias, las lumbreras. Otra entidad que también tiene los mismos propósitos es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios tiene los mismos propósitos que las luminarias y lo vamos a ver. Y una tercera entidad, ¿adivinas cuál es? El Mesías. El Mesías también tiene los mismos propósitos que las luminarias. No sé si estas tres entidades te suenan de algo, pero a nivel de recordatorio vamos a anotar que aquí lo que teníamos era Israel, porque el Mesías, el Mashiach es el rey, es el ungido, y luego tenemos el pueblo, pero ambos forman parte de Israel, y decíamos que esto era el Reshit, ¿sí? Cuando hablamos del pueblo hablábamos de Sherit, que era el remanente, es decir, aquellos que hayan permanecido fieles al pacto del pueblo, y por lo tanto Reshit, de Bereshit, y todo lo que estuvimos viendo ya en las primeras clases. Y luego teníamos la Torá, el Tanaj, la Biblia, que era la manera en la que el Mesías y el pueblo se relacionaban entre sí y se relacionaban con Dios. ¿Sí? Y poníamos el Mesías lo poníamos a un lado, poníamos al pueblo en otro y hablábamos de que la Torá la teníamos aquí como también sabiduría, o mejor dicho, esa parte escogida de la sabiduría que era el temor a Dios. Bien, así que teníamos como, y aquí no voy a anotar más que el nombre de Dios, como con la Torá, teníamos Torá aquí también, y Torá aquí, ¿sí? Porque el rey también tenía que estar sometido a Dios, conforme a las leyes de la Torá, igualmente el pueblo, ¿sí? Entre ellos, y luego esto repercutía en luz a las naciones, que era más o menos la idea. Bien, entonces, bueno, aquí os dejo otro esquema de los que ya también hemos visto en clases anteriores, otra manera de construir los mismos conceptos. Pues bien, Torá, Tanaj, Biblia, pueblo y Mesías tienen los mismos propósitos y lo vamos a ver ahora con este cuadro que os dejo
a continuación. Vamos a ver algunos de los textos. Si viera que no nos da tiempo a verlos todos, no los veríamos en la próxima clase. ¿Por qué? Porque ya tenéis esto como referencia, podéis buscar vosotros los textos, podéis verlos, podéis leerlos, y son solo textos que los utilizo a modo de ejemplo. No digo que solo estos textos hablan de lo que os voy a compartir. Hay más textos, bien, y seguramente hay textos que te vengan a la mente que tienen relación con cómo la Torá, por ejemplo, tiene el propósito de separar, de señalar, de alumbrar o de dominar, igual que con el pueblo, igual que con el Mesías, que no estén plasmados aquí. No significa que no sirven, significa que simplemente he escogido estos porque han sido los que mejor he podido encontrar para plasmar la idea. Bien, entonces ahí los tenéis todos. Bien, no voy a ir cita por cita porque si no, no acabamos. Pero si no nos diera tiempo verlo, en las que he escogido a modo de ejemplo, las podéis ver después. ¿De acuerdo? No habría problema y así pasaríamos a la última parte, que es básicamente conectar, recordando lo que ya estuvimos viendo de ese cuarto milenio con el cuarto día. ¿Vale? Empezamos entonces. La Torá. Bueno, pues aquí tenéis, ¿eh? El cuadro funciona. Tenemos Torá, pueblo, Mesías, las tres entidades. Tenemos los cuatro propósitos. Recordemos que el de separar se repetía. No es que las lumbreras tengan 5 propósitos, sino que el de separar se repetía al inicio y al final. Alumbrar también se repetía 2 veces, con lo cual separar, señalar, alumbrar, dominar. Dominar en el sentido de un término relacionado con gobierno, con reino, ¿vale? Porque si no, lo de dominar puede sonar a inquisición y no es tanto la idea, ¿sí? Sino como simplemente de ejercer gobierno, ¿bien? En este sentido. Entonces, aquí los 4 propósitos, las 3 entidades y cómo en cada una se va dando la relación. Empezamos, por ejemplo, viendo que la Torá sirve para separar. Hebreos 4:12, Torá, Tanaj, Biblia, nos dice lo siguiente. Porque la palabra de Dios, y aquí tendríamos un concepto amplio, no solo Torá, que sí, sino también Tanaj, Biblia, dice, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta la división del alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y es capaz de juzgar los pensamientos y las intenciones del corazón. Otras traducciones dicen discernir. Por lo tanto, ¿qué hace la palabra de Dios? Separa, ¿sí? Separa, divide el alma, divide el espíritu, y eso permite que haya un discernimiento, un juicio en ese sentido de pensamientos e intenciones del corazón de cada uno. ¿Sí? Es como si utilizamos no la imagen de una espada, que serviría para eso precisamente, para separar, sino la imagen de un espejo donde nos vemos reflejados. ¿Sí? Y vemos lo que hay y lo que está acorde a la palabra y lo que no. Entonces, ahí tenemos un texto que muestra cómo efectivamente la palabra de Dios, la Torá, sirve para separar y cumplir ese propósito. Luego vemos también cómo la Torá sirve para señalar. Y nos vamos a ir a leer Ezequiel, aquí os marco en negrita los que estamos cogiendo, ¿vale? Todos son ejemplos, solo ejemplos, no son los únicos textos, insisto. Ezequiel 38:17 dice, así ha dicho Adonai el Señor, ¿no eres tú aquel de quien hablé yo en tiempos pasados por mano de mis siervos los profetas de Israel? Y aquí, en tiempos pasados, hablé yo en tiempos pasados por mano de mis siervos los profetas de Israel, los cuales profetizaron en aquellos tiempos que te había de traer sobre ellos. Hemos dicho que el propósito, ¿cuál es? Señalar, marcar los tiempos, igual que las lumbreras. Pues bien, ¿qué usa Dios también para marcar los tiempos, para anunciar tiempos que van a suceder? A los profetas. Entonces, los profetas y no los que se levantan hoy como profetas. Cuando hablo de los profetas, y por eso digo
que tenemos Torá, Tanaj. Entonces, los profetas que ya Dios ha usado para hablar a nuestro pueblo y está escrito en el Tanaj, ellos nos anuncian lo que está por venir. Entonces tenemos que ver en los profetas, porque son a ellos a quien Dios ha capacitado y está escrito en la Torá. Y ya vamos a ver que esto tiene como una doble cara, porque los profetas también son el pueblo. Pero en este caso tenemos las profecías que Dios quiere que conozcamos escritas en el Tanaj. Y en este sentido es el Tanaj el que cumple esa función de señalar. ¿Bien? De señalar los tiempos. Luego, alumbrar. Voy un poquito rápido aquí en esta parte, ¿vale? Alumbrar. Salmo 19, 8. Bueno, es un texto que seguramente conocéis. Nos dice este salmo, los encargos de Adonai. Algunas traducciones vierten mandamientos, pero aquí la palabra no es mitzvot, sino que es pikudei. Pikudei tiene que ver más con encargo, ¿vale? Forma parte de la familia léxica de un censo, entonces, bueno, por ahí es mejor traducir encargo que mandamiento, porque de hecho vamos a tener la palabra mandamiento aquí, mitzvat, mitzvat Adonai, el mandamiento de Adonai. Entonces, los encargos de Adonai son rectos, la palabra son, o el verbo son no está, oración nominal en hebreo, los encargos de Adonai son rectos, que alegran el corazón, y ahora si viene, el mandamiento de Adonai es limpio, mitzvat Adonai bagá, en el sentido limpio de sincero, no limpio como un animal puro, tahor, sino en este caso de sincero, de transparente, podríamos decir, ¿no? Cuando alguien va de frente, pues bagá, meigat einaim. Meigat, el verbo alumbrar de vuelta lo tenéis aquí, alef yod reish, que alumbra los ojos. Así que de vuelta la Torá, el mandamiento de Adonai, tiene la función de alumbrar. Y esto también lo estuvimos viendo en su momento con la luz. Hay ideas que de pronto son paralelas también entre ambos días, porque de hecho en Génesis se establece un paralelo entre el día 1 y el día 4. ¿Sí? Pone a las luminarias para gobernar en el día y en la noche, para separar la luz de la oscuridad, algo que también pasaba en el día 1. Por lo tanto, vamos a tener ideas que son comunes a ambos días. Luego, seguimos con cómo la Torá sirve para dominar, para gobernar. Bueno, ¿por qué se tiene que gobernar el pueblo de Dios? Pues no hay otra, ¿no? La Torá. Y eso ya es un concepto general. De hecho, poco antes de acabar esta diapositiva, lo que tenía aquí no eran las citas, que sí vamos a ver algunas, sino que ponía toda ella, toda la palabra de Dios tiene que servir al pueblo para el gobierno. ¿Sí? No hay otra manera de gobernarse que no sea a través de lo que Dios ha dado en lo que tenemos escrito en la Escritura. Ahora, ¿de aquí qué vamos a leer? Pues, por ejemplo, Deuteronomio, verso 28 al 13, 28 verso 13, que nos dice lo siguiente: y te pondrá Adonai por cabeza y no por cola, estarás encima solamente y no estarás debajo. Palabras que Dios dirige a Israel. Por favor, no tenemos permiso para tomar esto de manera individual y particular, porque el texto no lo dirige a un individuo, ¿sí? No es para ensalzar el hambre de poder de un individuo, sino que aquí se está dirigiendo Dios a su pueblo. Bien, por lo tanto, es un aspecto que tiene que ver, un aspecto nacional, pero no nacional como entendemos hoy, ¿vale? Sino, por favor, entendiendo bien qué es Israel, qué es el pueblo de Dios, ¿vale? Entonces tiene un aspecto, voy a cambiar la palabra nacional, mejor, un aspecto colectivo, ¿vale? Un aspecto colectivo. Esa es la idea, ¿sí? Entonces, te pondrá Adonai por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. ¿Por qué? Porque escucharás los mandamientos de Adonai tu Dios que yo te mando hoy para guardar y para hacer.
Entonces, aquí sí, Moisés, de una manera específica, dirigiéndose al pueblo, está haciendo referencia a la Torá. Bien, entonces, si escuchas la Torá, pues ejercerás dominio, porque la Torá es lo que va a permitir eso. No se puede gobernar sin, no, mejor dicho, no se puede gobernar como Dios manda sin los mandamientos de Dios. Bien, entonces, básicamente, creo que es una idea también que queda clara en este sentido. Bien, pues ya tenemos la Torá. Vamos con el pueblo y vamos a estar ahí de tiempo. El pueblo. Deuteronomio 16:18 nos dice como el pueblo de Dios, como esta parte de lo que sería Israel, recordemos, el Israel de Dios, bien, tiene la labor también de separar, igual que las luminarias. Dice en Deuteronomio 16:18, jueces y oficiales pondrás para ti en todas tus puertas, que Adonai tu Dios te da por tus tribus, y juzgarán al pueblo con juicio de justicia. Bien, ¿qué van a hacer los jueces? Van a separar, van a discriminar, van a decir, esto es oscuridad y esto es luz, esto es puro, esto es impuro. ¿Os acordáis los conceptos de separación que estuvimos viendo de camino al Shabbat? Bueno, pues el pueblo de Dios tiene esta función. Tiene la función de una manera interna, pero también externa. Bien, por eso tiene que ser luz a las naciones. También decir, mira, esto sí, esto no. Entonces, ¿qué se está haciendo ahí al ejercer juicio? Lo que se está haciendo es separar, diferenciar lo que es perteneciente al día, a la luz, de lo que es perteneciente a la noche, a la oscuridad. ¿Bien? Y por lo tanto, a ambos reinos, porque, como decía, estamos hablando de dominio, estamos hablando de gobierno en el otro propósito, por lo tanto, hablamos del reino de la luz, del reino de las tinieblas. Todo esto va a servir y va a ser la base para desarrollar toda la teología que luego encontraremos, por ejemplo, en Qumran, de los hijos de la luz, los hijos de las tinieblas, y también en el llamado Nuevo Testamento encontramos lenguaje, especialmente, si mal no recuerdo, en las cartas de Pablo, en relación a esto, los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas. Bien, y hay toda una dualidad que se presenta por ambos reinos. Bien, entonces todo esto tiene que ver con dominar. Aquí estamos ahora en separar, pero que están vinculados, están relacionados. Bien. Luego, el pueblo también tiene que señalar y también sirve como señal. Esto es muy curioso porque he escogido la cita de Isaías 8:18, porque aunque el pueblo, siguiendo la Torá, fíjate, el pueblo obediente a la Torá, claro, va a celebrar ciertas cosas en determinados tiempos, con lo cual eso también va a ser una manera de señalar los tiempos, es decir, siguiendo los tiempos por Dios establecidos, pero en algunos casos, en este caso el profeta Isaías, él y sus niños, lo vamos a leer ahora, van a funcionar como señales ellos mismos. ¿Vale? Entonces, hay veces que dentro del pueblo de Dios, Dios ha escogido a determinadas personas para que funcionen como señales. Por ejemplo, Oseas y lo que él lleva a cabo con la prostituta, pues era una señal para el pueblo. Entonces vemos como el pueblo en sí mismo, las personas del pueblo que Dios ha escogido con ese fin, sirven también para señalar. Y aquí lo vemos en este texto, Isaías 8:18 dice aquí, yo y los niños que me dio Adonai, somos, de nuevo oración nominal, esto no está en el texto hebreo, somos por señales y por presagios en Israel de parte de Adonai de los ejércitos, el que habita en el monte Sión. Fijaros aquí, leotot, igual que las lumbreras, leotot por señales. Entonces, bueno, muy significativo cómo ellos mismos son señales. Esto va a ocurrir también con Jesús. ¿Sí? Él va a ser, su muerte, su resurrección va a ser también una señal. Entonces, en este sentido, bueno, ya lo vamos a hilar con eso en un momento, pero es curioso cómo no solo las palabras, no solo lo que está escrito son señales, sino las personas mismas y lo que les ocurre a ellas. Por eso, en este sentido, hay mandamientos que tenemos que cumplir independientemente
que sepamos o no sepamos la razón, que Dios nos dé la razón o no nos la dé, hay que obedecer los mandamientos. ¿Por qué? Porque obedeciendo sus mandamientos estamos de alguna manera siendo señales de ciertas cosas que Dios quiere que señalemos. Si no cumplimos con eso, esas señales se están como apagadas. Son luces que no cumplen su función. Es como un semáforo que no funciona. Bien, entonces, tal vez no entendemos todo, obvio, tal vez no, no es una suposición, no entendemos todo, pero aquello que no entendemos, Dios también quiere usarlo como una señal. Por ejemplo, lo que se establecerá luego en el llamado Nuevo Testamento como la Cena del Señor, dice, porque la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Bueno, ¿cómo estamos anunciando la muerte del Señor comiendo pan y vino? No solo porque nosotros lo hacemos, no, sino porque es un anuncio. Entonces hay una proclamación con ese acto. Es una señal de alguna manera. Entonces esto es algo que también vamos a tener en la escritura y que hay que tener en cuenta a la hora de estudiarla. Y de estudiar los personajes que tenemos en ella. Pues bien, Isaías como señal misma, por lo tanto, persona del pueblo, él y sus niños. Bien, también vemos que al profeta Oseas le nacen niños y le dicen, ponle este nombre, ponle este nombre. ¿Por qué? Porque son señales. Bien, así que bueno, significativo todo este tema. Luego vemos que el pueblo también tiene el propósito de alumbrar. Y aquí un texto, creo que lo mencionó en una clase mi querido hermano Uri, que es Daniel 12:3. Dije, ya vamos a llegar a ese texto, pues aquí está. Daniel 12:3 dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Que Zoá a Raquía. Aquí la palabra Raquía es la palabra que ya estamos trabajando en el segundo día. Raquía, firmamento, expansión, que va a recibir el nombre de cielos. Bien, entonces, que Zohar Raquía como el resplandor del firmamento. Este como tendría que estar marcado también porque es esta kaf de aquí, ¿vale? Entonces, esta preposición es este de aquí. Como el resplandor del firmamento, y dice, y los que lleven a la justicia a la multitud. Aquí traducen varias Biblias los que enseñan. Bueno, el verbo enseñar no aparece en el texto masorético. ¿Sí? No sé si habrá alguna variante textual por ahí en la Septuaginta, no he podido ver, pero en el texto masorético no aparece el verbo enseñar, ni guiar, ¿vale? Simplemente está aludiendo a los que llevan a la justicia de alguna manera, y casi una traducción que podría aproximarse a la idea es los que convierten a la multitud, ¿vale? Solo que eh, convertir no tenemos, creo nosotros, la capacidad de convertir a nadie, pero sí podemos llevar a la justicia. Ya la persona decidirá si se queda en la justicia o no, ¿vale? Pero creo que son dos cosas diferentes. Entonces, es preferible verterlo de esta manera, los que lleven a la justicia a la multitud o los que hagan justicia a la multitud, conforme obvio a la palabra de Dios, al Torah, dice que serán como las estrellas, y aquí tenemos Kakohabim, que Kohabim es la misma palabra estrellas que tenemos en Génesis, ¿eh? En Génesis 1, en el segundo, perdón, en el cuarto día. Por lo tanto, vemos cómo efectivamente los entendidos, en este caso del pueblo, van a resplandecer y van a estar como las estrellas, y me gusta Leolam Baet, para siempre y siempre. Leolam Baet. Kako Haim Leolam Baet. Pues ahí tenemos como también dentro del pueblo está la función de alumbrar. Y alumbrar, pues no es otra cosa, perdón, vuelvo para atrás un momento, que llevar a la gente a la justicia. Eso sería alumbrar, ¿sí? Eso sería resplandecer. Acordaos que teníamos, aquí las palabras son otras porque se emplea zoar y el verbo que tiene relación con zoar, pero hablamos no me acuerdo en qué momento fue, en algún momento en alguna clase,
cómo está relacionado el tema de la luz y la enseñanza. Y en español hasta cierto punto también. Ay, gracias porque me has aclarado esto. Bueno, aclarar tiene que ver con luz. Ay, me has iluminado con esto, ¿no? Me has traído luz, me has ayudado a ver lo que no veía. Y esto se hace a través de la instrucción, la enseñanza. Así que siempre, bíblicamente aún más, la idea de la luz, la enseñanza van de la mano. En español también, pero a veces casi que no caemos en esas conexiones. Vámonos con el pueblo y dominar, y casi que no nos va a dar tiempo a ver mucho más, eh, porque quiero pasar a la parte final y dar tiempo a comentarios y preguntas. Entonces, en 2 de Timoteo vais a tener, bueno, y en Apocalipsis también, cómo el pueblo se le ha prometido dominar, y los textos del Mashiach igual. Mateo 25 dice que vendrá el Hijo del Hombre con los ángeles, se sentará en su trono y separará las ovejas de las cabras. También tenemos la señal del profeta Jonás. ¿Sí? Aquí os lo anoto para hacer un resumen y ya luego podéis buscar todas las citas. Luego, cómo Jesús Yeshua mismo dijo, yo soy la luz del mundo, y cómo el Mesías, siendo el rey de Israel, en Isaías 49:6, tiene cómo ser luz a las naciones de manera, no sé si prioritaria decir, o como también una de sus responsabilidades, ser luz a las naciones. Y luego, por ejemplo, en el Salmo 2, 8 y 9, un salmo mesiánico, que algunos dicen, mira, esto es un salmo que habla de David, y yo digo, sí, pero no es el vaso lleno. El vaso lleno aún no ha llegado, porque en el Salmo 2 dice, pídeme y te daré por herencia las naciones, y tú las gobernarás, etcétera, etcétera. Bueno, pues tenemos como también será el Mashiach, el Mesías, el que va a llevar a cabo esta herencia de las naciones de manera plena, porque en David eso no fue el vaso lleno, tampoco en Salomón, aunque Salomón fue una sombra, una de las sombras más fidedignas en cuanto a territorio, porque si vemos todo lo que gobernó Salomón, pues vemos que era el gran Israel que se le promete a Abraham en Génesis 15, ¿vale? Pero ni aún Salomón fue el vaso lleno, con lo cual estamos aún un Mesías que ha de venir para cumplir, para completar esto. Bien, así que bueno, ahí os dejo las citas y paso rápidamente a la parte final, y así cerramos hoy luminarias, por si no nos queda muy poquito contenido colgado para una clase, y sería esto, el cuarto día y el cuarto milenio. Bueno, recordar, porque a nivel introductorio ya lo estuvimos viendo y no voy a profundizar tampoco mucho más, pero sí lo dejo para que podáis estudiarlo, meditarlo, reflexionar sobre todo cómo el cuarto día se corresponde al cuarto milenio en la historia de la humanidad. Insisto, no es que esto solo haya pasado en el cuarto milenio, sino que casi que de una manera más evidente en el desarrollo histórico, en esta etapa es cuando hubo más prominencia de este tema. ¿Sí? Hemos dicho que, y hemos visto que en el día cuarto se ponen en los cielos las lumbreras, las estrellas, la lumbrera mayor, la lumbrera menor, y justo en este milenio, en lo que es la historia del pueblo de Israel, lo que ocurre es, pues, toda la entrada en Canaán, tenemos, bueno, periodo de jueces, luego tenemos la monarquía, todo en este periodo van todos los reyes, tenemos el exilio, los gobernadores, porque recordemos que después del exilio no vuelve a haber rey hasta, eh, bueno, sí, época de los macabeos, teníamos gobierno del sumo sacerdote, un sumo sacerdote que también es rey, algo que medio irregular ahí. Entonces tenemos exilio, tenemos retorno, tenemos Herodes, toda la trama ahí. Bueno, pues todo eso está ocurriendo en este periodo en nuestro pueblo. Ya sí que de aquí en adelante ya no vuelve a haber rey en Israel. ¿Vale? Entonces, por eso decía que es significativo que todo el tema de las lumbreras, de las estrellas, del ejercer dominio, gobierno,
Bueno, pues es especial en este periodo de la historia y en torno a este tiempo de aquí, dentro del milenio en torno al año 4000, es cuando aparece la figura de Jesús. Bien, aquel que crucifican y ponen un letrero Rey de los Judíos. Bien, y le dicen, no, no pongas eso, pon que él lo dijo. Dice, ya está escrito, ahí se queda. Y esa fue la sentencia por la cual le condenaron, porque era rey de los judíos. Así que bueno, creo que es muy significativo esto. Lo dejo también para un hilo, pues para que podáis investigar, meditar. Y si Dios lo permite, semana que viene ya podemos abrir sí con el quinto día de la creación, transicionando probablemente al sexto, manejando lo que son los animales, porque hasta ahora no tenemos vida animal. La vida animal va a empezar a partir del quinto día. Y con esto paso a veros las caras de nuevo, a dar la bienvenida a los que os habéis ido incorporando.